día la televisión y sobre todo el internet es la manera de llegar al gran público, y para que una cosa sea conocida hay que hacerlo mediante esto, o sea, mediante la tele. Es verdad que no siempre se hace lo que a todo el mundo no le gusta todo lo que se hace, ¿no? Pero creo que es una manera de conocerlo. No, que conste que lo respeto y me encanta, y hasta te diría que hay un punto de envidia sana también, ¿eh? Esto es un deporte nacional también. Cuando ves que alguien hace algo mejor que tú, o que alguien consigue algo que tú no has logrado, automáticamente le criticas. Es el deporte nacional. En vez de aplaudirle, admirarle y decir, oye, adelante, estoy contigo, y si te puedo echar un cable, cuenta conmigo. Yo creo que es mejor ofrecer y unir que destrozar y criticar. No sé, yo creo que también. Puede que tú no estés o sea, que no estés de acuerdo con ciertas cosas que haga cierta gente o en algunos programas o lo que sea, o que tú los harías diferente, pero eso no quita que no se hable más de montaña y que llegue a un público más en general que de otra manera quizá no llegaría, ¿no? Yo creo que bueno, en definitiva se está haciendo un trabajo bueno. ¿Y tú eres consciente de la repercusión que tiene tu trabajo y lo que haces? La cantidad de gente que te sigue, que te escriben y que te admiran en este caso. ¿Tienes un poco un sentimiento de responsabilidad? ¿Tengo que hacerlo bien o quedaré mal? No, creo que no. Yo creo que la responsabilidad que tengo es conmigo mismo, ¿no? Y entonces soy una persona, o sea, sí, me voy dando cuenta que la gente te apoya, que te sigue, que estás un poco en el ojo de mira, pero en plan, algunas veces bien, otras veces mal, esto lo acepto, pero no quiero cogerme este tipo de pesos. Sobre todo yo pienso que si yo hago bien las cosas para mí, será bien para todo el mundo, o sea que tampoco, mira, ojalá salga todo súper bien y podamos hacer todo perfecto. Y cuando acabes los 14 8000, si Dios quiere, y los acabas, ¿habrá Polo Norte, Polo Sur, travesías antárticas y otros retos? Bueno, espero que haya otras cosas, es verdad, espero que haya otras cosas, que a la Antártida me encantaría ir, y bueno, hay muchos sitios que me gustaría ir que ahora no puedo, ¿no? Ahora estoy metida a terminar los 14, alguien dirá, bueno, pero puedes terminarlos luego, lo que sea. No, cuando tú propones un reto y tú vendes un reto a unos sponsors, a una televisión, a ciertas cosas, eso es un trabajo al fin y al cabo, ¿no? Un trabajo que es verdad que nos divierte muchísimo y somos afortunados en hacer, pero hay que hacerlo, entonces no lo puedo dejar ahora, ¿no? A mi proyecto es terminar los 14 8000. Después, pues por supuesto, ahora mismo me quita mucho tiempo y muchos viajes que me encantaría hacer, pero bueno, creo que voy a tener tiempo luego. ¿Se combina bien familia, trabajo con montaña? No, nada bien, nada bien. No, la familia bastante mal, el tema pareja, el tema todo esto bastante mal, porque bueno, al final dice, tú eres un poco egoísta, ¿no? Egoísta, yo estoy buscando un poco lo que una persona quiere, ¿no? El ser feliz con uno mismo y el que lo que le esté haciendo le guste, ¿no? Esto, si no es compatible con una persona, pues bueno. Que te acompañe al campo base. Que pueda acompañar al campo base o que entienda que vayas a las expediciones. Todo esto ha sido unas relaciones de pareja bastante difíciles. Pero bueno, creo que tampoco me preocupa. Apretar al sponsor un poco más, sacar un billete más de avión, una fiambrera más, las chirucas, ya está. No, esto no es cuestión de esto también, es que a la otra persona le guste hacer esto. Claro, no, evidentemente. Y si no le gusta... Por eso. Si uno hace windsurf y el otro hace escalada, bueno, pues, pero que respetemos, cosas peores se han visto, ¿eh? Sí, por eso, que respetemos totalmente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de respeto. Por supuesto.